Hola, ¿cómo estás? Nuevamente estoy aquí, molestándote como siempre, haciendo cosas terribles para mantenerte atento a lo que estoy publicando. Y nuevamente voy a hacer que te quedes hasta el final de esta plática porque está muy interesante. Tengo conmigo una amiga hermosa que sabe muchísimo. Su nombre es Almadelia Levaro Serafín. ¿Cómo estás, Almadelia? Qué gusto tenerte aquí. Ahí estás. Hola, bienvenida. Hola, hola Alberto, pues yo muy contenta de compartir hoy con tu audiencia y pues aquí preparada para todo lo que me preguntes. ¿Qué es lo que quieres saber? Regresión No, a hombre, vidas pasadas. Fíjate que, bueno, ustedes que están del otro lado les voy a platicar. Estuvimos en casi como unas 2 semanas pensando para dónde, qué hacemos, por dónde, porque sabe muchísimo y todos los temas que maneja son, bueno, pues muy importantes y tienen de dónde sacar carnita, como decimos en los textos, hay carnita en todo lo que hace. Y nos quedamos en regresiones, vidas pasadas. Creo que es un tema importantísimo que yo no he tocado al menos y que seguramente para ti va a ser pues muy interesante. Y bueno, pues yo qué tengo que hablar, más bien adelante, Alvita, por favor. Muy bien, pues me presento, mi nombre es Almadelia Levaro Serafín, bueno, me hago llamar terapeuta espiritual porque dentro de mi hacer trabajo varias técnicas, o digo, tengo varias herramientas. Soy tanatóloga inicialmente, posteriormente estudié hipnoterapia con Norma Lisset Chávez Castellanos, que es la directora del grupo Armoniosamente Alma Terapias y una de las pioneras en todo lo que es regresión a vidas pasadas y el trabajo de fobias, miedos a través de la hipnosis. Entonces, ella pues imparte un diplomado muy interesante en el cual entré por azares de la vida. Yo andaba buscando mi grabación de Brian Weiss para hacer una regresión a vidas pasadas y le contaba a Alberto que me puse como niña chiquita de yo quiero escuchar mi regresión ahorita en este momento y por esas extrañas diosidencias a las 2 de la mañana me meto a internet y lo que encontré fue el diplomado de regresión a vidas pasadas Uh -huh. con Norma Lisset, que fue definitivamente una forma de confirmar lo que desde pequeña yo siempre he estado segura, 100% segura, ¿no? Que hay vidas más allá de esta, que el tiempo no es lineal, que nosotros existimos en este mismo momento, en otras épocas y en otros planos. Y pues ahí en todas estas regresiones, de las cuales ya llevo un poco más de 500 regresiones a vidas pasadas con diferentes personas, pues he encontrado una gran experiencia de vida, porque una sesión de regresión a vidas pasadas es es una lección no solamente para el consultante, sino también para quien guía esa regresión. Y nosotros nos vamos o nos podemos dar cuenta a través de esa sesión que existimos en diferentes épocas, pero finalmente los miedos, las emociones, las vivencias, los dilemas, el cómo guías tu vida muchas veces en base a las expectativas de otros, eso es hoy y en todos los tiempos, y en todas las culturas, y en todas las formas que te puedas imaginar. Uh -huh. Entonces, es un tema que a mí me apasiona, y pues no sé, Alberto, pregúntame, ¿qué te gustaría saber acerca de las regresiones? Pues mira, hay algo que me tiene ahorita muy atento y he escuchado muchas regresiones en YouTube, en varios lugares. Y cuéntame, ¿por qué la mayoría de las regresiones suceden en Europa? O sea, yo no he oído una regresión que diga
estoy en el Congo belga, ¿no? O estoy aquí no sé, en África, no sé, en algún lugar que no sea Europa. ¿Por qué? Pues buena pregunta. Yo sí he tenido experiencias en diferentes partes del mundo, en América Latina y en diferentes épocas. Pero sí hay como esta parte estereotipada, ¿no? De que suceden en Europa o en la Segunda Guerra Mundial, o hay el típico de, no, es que yo fui, hace poco escuché una y me dio mucha risa, yo fui pariente de Rockefeller y no, pues yo fui la mismísima Marilyn Monroe. No, no, yo creo que esas historias son las que más venden, pero, Ok, pero en la práctica, realmente las personas que en mi experiencia me han tocado, sí. llevan vidas normales como tú o como yo. Y creo en algún momento te compartí una historia que a mí me llegó bastante y que ha sido una historia que la tengo guardada en mi corazón, Sí, así sí, sí. como es una de mis joyas dentro de las regresiones. Ujú, Era acerca de un hombre que vivía con una tribu nómada, allá como, pues supongo por lo que la persona me estaba refiriendo y describiendo, vivía por el Himalaya, porque nombraba unas montañas escarpadas, ríos caudalosos así, que ujú, bajaban de las montañas, ríos, y que él pastoreaba, tenía un rebaño. Entonces, él era el hijo primogénito de esa familia que andaba ahí nómada, y se enamora de una mujer mayor, pero muy hermosa. Entonces, él decide casarse con esa mujer, aún en contra de lo que su familia le decía, ¿no? Se casan y esta pareja no puede tener hijos, ujú. pero las expectativas de esa familia eran que él debía de tener un hijo y perpetuar la especie. Entonces, le compran, o pues sí, le compran una esposa más joven que le dé hijos, Claro. y entonces él toma por concubina a esta chica, que incluso era de su misma familia, y ella le da el tan deseado hijo. Para esto, en, en, ese, en esa búsqueda de ese hijo, él había tratado mal a su esposa, a la que él adoraba, la había golpeado porque su deseo no era tener otra mujer, él quería tener a su esposa y tener sus hijos con ella, formar su familia, y era mucha la presión social. Entonces, cuando finalmente tiene ese hijo, como todo humano, se llena de soberbia y agarra otra nueva esposa, toma otra nueva esposa que precisamente era la hermana de esta concubina. Igual la compra y todo. Tiene ya sus montones de hijos, su esposa enferma de depresión, se siente inútil y finalmente muere. Y era él en por cumplir con las expectativas sociales, así como de, pues qué bueno que se murió, porque no servía, porque siempre estaba enferma, porque no me dio un hijo, pero en sus adentros él estaba sufriendo y se emborracha hasta que se pierde en el alcohol y se va junto a un río a llorar. Y ahí se da cuenta, o sea, que él era feliz con ella porque tenía un hogar. Claro. Y, y ese río para él era importante porque ahí era donde iba con su mujer, hacían sus días de campo, pastoreaban, trabajaban juntos, y veía con tristeza cómo su vida era muy distinta a la que había planeado, Ujú. porque al tener ya tantos hijos, ya de pastor no le Ya, alcanzaba. nada. Entonces se dedica a la cacería y a vender pieles y a matar. Entonces a él le molestaba matar animales. Rompe también con esos valores de armonía con la naturaleza. Al final de esa historia, él se muere apuñalado en, una, en un viaje que hace para vender sus pieles, lo matan. Ujú. Y cuando él se muere, su último pensamiento es, o sea, yo no necesitaba nada más que el amor de ella, sin hijos.
hubiéramos podido ser felices en cualquier cerro, ¿no? Con nuestro rebaño y nunca hubiera tenido que hacer todas las cosas que me vi obligado por no imponerme. Entonces, en una regresión te encuentras estas historias y es muy, muy rico el poder acompañar. Y como puedes ver, no fue en Europa y tampoco era una persona famosa, era una persona sin nombre. Claro. Entonces, de nuevo, Europa, e incluso es como muy difícil porque datos geográficos, nombres, fechas, difícilmente encuentras en una regresión y me jacto de que hago una buena regresión. Además de mi maestra, también ella tiene mucho más experiencia que yo y jamás me ha dicho, oye, encuentras fechas, datos, nombres. Entonces, al respecto hay como mucha mala información, mitos, y gente que dice, no, si vas a recordar todo, tal, tal, y hasta cómo te llamabas. Y no, en la práctica es raro. Necesitas tener como un buen sujeto de hipnosis para que llegues a esos datos. Y a veces, a veces incluso hay como pacientes que les da pena, que creen que pueden engañar al hipnoterapeuta y te inventan la historia. Pero un buen hipnoterapeuta conoce cuáles son las señales, cuáles son como el lenguaje o esas características que toma la persona durante una sesión de hipnosis. Entonces tú te puedes dar cuenta, ay, esta se la está inventando, o esta persona sí está realmente en un estado de relajación absoluta y está entrando en un trance. Ok, ahora vendría la pregunta obligada. ¿Todo mundo puede tener una regresión? O sea, ¿hay alguna situación por la que la persona no debería hacer una regresión? ¿O todos somos sujetos? Muy bien. Mira, realmente la hipnosis es para cualquier persona que esté interesada en tener esa experiencia, aunque sí hay contraindicaciones en determinados casos por cuestiones de salud. O sea, ¿qué personas no son como sujetos para una regresión a vidas pasadas? Bueno, una persona que tenga problemas cardíacos, que una persona que tenga alguna enfermedad mental o que sufra de epilepsia. ¿Por qué? Porque cuando se realiza una hipnosis, lo que se está haciendo es trabajar con esta parte de las ondas cerebrales. Estamos cambiando de un estado beta, que es el estado en el que estamos comúnmente cuando estamos atentos a todo, sí, para pasar a un estado alfa, que es cuando estás en calma y empiezas a enfocar tu atención. Y posteriormente de ahí, vas guiando a la persona a través de la relajación a un estado cerebral, o sea, donde las ondas son todavía más lentas, que va a ser las ondas teta. Y de ahí todavía siguen las delta, que es punto casi que estás muerto, ¿no? Que solamente lo logran pues ya un monje budista o alguien que practica una meditación realmente bastante profunda. Okay. Entonces, al estar tú relajando toda la actividad cerebral, en un caso de una persona con epilepsia, estás como alterando todo eso y tú no sabes realmente qué puedes esperar. No sabemos qué comportamiento se pueda desarrollar a partir de una hipnosis. Probablemente pudiera haber alguna persona con mayor preparación que yo que diga, no, pues yo sí lo puedo hacer. Pero en mi caso, que solamente me dedico a la hipnoterapia y no tengo una formación profesional como doctora o psiquiatra, entonces ahí yo lo haría con muchas reservas. Y cualquier persona que sea profesional y tenga ética también diría, aguas ahí, no te metas. Claro. Epilepsia,
te comentaba también esta parte de problemas cardíacos, porque también el pulso y la presión arterial disminuye, aumenta. Y entonces ahí no se recomienda, y tampoco a una persona que tenga una esquizofrenia, una paranoia, un trastorno mental ya muy, muy fuerte. Seguro. Otra pregunta. Y ¿Qué? otra Ajá, cosa, tampoco las embarazadas tampoco. tampoco. Ok, maravilloso. Uh-huh. Ahora, ¿qué datos nos puede arrojar una regresión? O sea, ¿qué podría yo buscar? Yo le toco, hola Alma, ¿cómo estás? Vengo a hacer una regresión. Ah, sí, ¿cuál es? Pues a ver qué se siente. ¿Qué datos podría tener yo que me podrías aportar a mí, que me podrían abundar? Ajá, ¿no? O sea, me quiero echar el chisme. No, es para saber si se hiciera millonario o no, para ver qué se siente. O si escondí el tesoro, ¿no? ¿O Abajo, dónde ahí escondí en el una isla tesoro? perdida. Ajá. Las claves de la caja fuerte que se me olvidaron. Bueno, mira, esta pregunta es muy importante, porque sí, o sea, hay personas que dicen, me gusta el tema, yo quiero vivir una regresión a vidas pasadas y quiero vivir la experiencia y es válido. Claro. Hay personas que dicen, no, yo tengo realmente una fobia. Por ejemplo, en alguna ocasión me tocó un paciente que tenía problemas con los animales, con los bichos, con los insectos, y caminar en el campo de noche era una tortura. Entonces, durante la regresión a vidas pasadas, se da cuenta que durante la Edad Media, ay, esa sí estaba en Europa. Ya ves, te digo. Bueno, en la Edad Media, era una persona que robó, que era de los pordioseros que vivían así a las orillas del feudo, y lo atrapan y su castigo es que lo mandan a esas mazmorras, a esas jaulas que colgaban, y se lo comieron justamente los insectos. O sea, se lo Ándale. devoraron. Y sus huesos y todo esto, ¿no? Uy, Entonces, esta persona tenía una fobia por los insectos y ahí, en esa regresión, va a buscar esa raíz, ¿no? De dónde venía ese miedo y ese terror que sentía hacia los insectos. Entonces, cuando tú llegas a una regresión a vidas pasadas, antes de que empiece, pues siempre les comento que una regresión es una terapia espiritual. Entonces, es una terapia espiritual, debes de tomarla con yo diría sacralidad, porque yo soy muy de rituales y sacral, sí, claro. pero sí con el respeto y con la conciencia de que lo que tú vas a experimentar es algo que te va a ayudar a cambiar tu vida, a transformarla. Entonces, ya de entrada, la actitud es llegar con esa responsabilidad de decir, voy a ir a una vida pasada con un propósito firme para tal vez traerme una herramienta o traerme alguna experiencia que me ayude a entender mi vida actual, que me ayude a mejorarla, que me ayude tal vez a darme cuenta por qué mi relación con tal persona es así, si viene de otras vidas, o porque siento atracción por tal cultura o por tales lugares, porque puedo sentir un dolor en la rodilla, que eso también me pasó en una regresión. Era una persona que sentía dolores en las rodillas, Ok. y se da cuenta pues que lo torturaron en el potro. Entonces, encuentras muchas cosas. Y cuando la persona llega con esta intención de, bueno, yo quiero ir a una vida pasada, antes de cualquier cosa, también se hace una entrevista en la que se le pregunta acerca de su vida, Ujú. y también si hay algunas conexiones, algún interés por ciertos sitios, por ciertas épocas, si cómo han sido sus relaciones personales, si ella tiene problemas con alguien,
También se revisa fobias, miedos, enfermedades y situaciones que de repente se le presentan constantemente y no puede superar. O sea, hay una serie de cuestionamientos que se hacen en esa entrevista inicial y también se le va explicando a la persona en qué consiste el proceso, porque tiene diferentes etapas. Entonces, una vez que has hecho esa revisión, se determina cuál es el propósito que te gustaría ahora sí que focalizar a la hora de tu sesión. ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Qué te gustaría conocer? Okay. Y puede decir la persona, bueno, yo quiero conocer por qué me cuesta tanto trabajo recibir, ¿no? O por qué no tolero las injusticias con los niños. Puede ser una situación. O de dónde viene mi relación con esta persona, en cuántas vidas hemos estado juntos o en qué vida coincidimos, qué sucedió para que nos lleváramos de la forma en que nos llevamos. Entonces, el hipnoterapeuta va guiando para que ese propósito sea concreto y sea breve y sea como una orden que se le dé al inconsciente para que busque, su parte sabia busque esa información. Porque realmente dentro de nuestro inconsciente nosotros vamos guardando todas esas memorias, todos esos recuerdos y todas esas reminiscencias. Uh-huh. Entonces, para eso es que se hace toda esta parte de la relajación y la visualización creativa, para que tú puedas conectar con tu interior y buscar ahí en ese baúl de los recuerdos todas esas memorias, esas experiencias que llevas guardadas. Entonces, esa es la parte de cómo se logra focalizar el propósito. Y además, también se explica durante una sesión cuáles son las otras etapas. Que una de ellas es como empezar a relajar el cuerpo para que se vaya desahogando de las emociones del día, del exterior también, de los sonidos del exterior. Y de ahí pueda pasar a un proceso de recordar memorias de esta vida en diferentes etapas hasta que llegas al momento de tu concepción y de ahí te vas al infinito. Sí, a la avenida del alma le llamamos. Y ya una vez que estás en la avenida del alma, empieza la aventura, que es la regresión a la vida pasada. Y el terapeuta debe de ser muy hábil al momento de ir haciendo las preguntas, tener como claro el propósito, cuál es el propósito y guiar las preguntas de una manera hábil para que esa persona regrese con esa información o obtenga esa información en esos recuerdos. Y bueno, pues ya viajas ahí a esa vida pasada, la llevas incluso hasta el momento de su muerte. Uh-huh. Y empieza un procesamiento de las experiencias de esa alma que fue en esa vida, como un diálogo con el alma que eres en esta vida. Entonces, okay, ahí o sea, ¿puedes tener una plática entre esa alma y esta alma? Ajá, entre la persona que tú eres y la persona que fuiste. Entonces, es un viaje en el tiempo, es una experiencia muy, muy interesante. O sea, ahí puedes sacar, oye, ¿por qué? Digo, tal vez no el por qué lo hiciste, pero sí vas a entender por qué no te gusta andar en caballo, no sé, por qué te da, no sé, porque al otro, a tu pasado algo le sucedió, lo mataron en el caballo, y entonces, y tú vas y resulta que trabajas tú en una caballeriza, ¿no? Ajá. Y entonces le puedes preguntar qué consejo me das, cómo puedo superarlo. Es un decir, ¿no? Por ejemplo, estaba buscando ahorita alguna de las tantas historias, pero déjame acuerdo, que sí, me dio el alemán. Okay. Y bueno, pues ya terminas esta parte del procesamiento del alma
Y ya entonces viene el viaje de regreso. Empiezas a regresar a la persona y una vez que ya está la persona consciente, hacemos un procesamiento de la experiencia. Entonces, una sesión de regresión a vidas pasadas te puede durar entre 2 a 3 horas y es algo que debes de vivir sin venir cero preocupaciones, cero pendientes, teléfono apagado, que ni te busquen, porque No está. debes de venir exclusivamente en cuerpo y alma con esa voluntad de hacer una regresión. Se me hace a mí increíble, bueno, no es creíble por supuesto porque sucede, pero se me hace maravilloso poder hacer estas regresiones, encontrarte, descubrirte en otras vidas, saber qué hiciste, no necesariamente porque hayas sido alguien del espectáculo o alguien, Rockefeller, no, pero fuimos seres humanos, pero esta posibilidad de recordar, de saber qué fuiste, dónde estuviste, cuál fue tu actividad y seguramente nos trae en este momento, en este presente, muchas respuestas. Es decir, hay gente que tiene facilidad para los idiomas, o de repente me imagino que, por ejemplo, el inglés, ¿no? Que lo empieza a estudiar y se le hace facilísimo estudiar el inglés, porque, bueno, seguramente en una vida pasada vivió y utilizó ese lenguaje. Y seguramente también el hacer cosas, o incluso hoy día, que tienes ciertas facilidades para la música, el arte, vete a saber, porque ya traes una información que solamente estás rescatando, la estás haciendo consciente y utilizas esta misma información para que tú apuntales tu actuar en esta vida. Lo cual a mí se me hace maravilloso que haya gente como tú que ayude a las personas para que recordemos, no necesariamente en el punto de la enfermedad o tengo una fobia, que eso por supuesto que es muy interesante y que por supuesto que mucha gente te debe de buscar ahí, pero la gente que no tiene ninguna situación física, o de una molestia, una fobia, también te puede buscar para reencontrarse. Y eso te puede dar muchísima información respecto a ti. Y se me hace a mí maravilloso que haya gente tan especial como tú que pueda hacer estas regresiones. Tú estás en Querétaro, ¿verdad, mi querida Delia? Sí, yo estoy en Querétaro, exacto. Y te digo, es una de las actividades que más disfruto porque efectivamente a través de una regresión tú encuentras esos elementos para tu autoconocimiento, para tu desarrollo y también te das cuenta que tu estancia en este mundo, que tu cuerpo es solamente un vehículo, Sí, que tu claro. estancia es pasajera, pero que el alma es inmortal, no termina aquí con esta vida y en este momento, que siempre va a haber una oportunidad de regresar y hacer mejor las cosas. Y cuando tienes ese diálogo con las almas de otras vidas, también te das cuenta de que no hay nada bueno ni nada malo, solamente son decisiones. Y en el día a día vas afrontando los resultados de esas decisiones Claro, claro. y te lleva a un estado mayor de conciencia cuando te haces tú pues sí, responsable de cada uno de tus actos. También empiezas a desarrollar una mayor empatía con los demás, una mayor tolerancia y hasta un respeto hacia ti mismo de no ser tan crítico, de ser más, dejarte ser es la palabra, dejarte ser, respetar esa esencia que Exacto. tienes. ¿Qué pasa con estas palabras que uno dice y que parece que tienen un efecto en siempre voy a amarte y después de esta vida voy a buscarte porque tú eres el amor de mi vida? Esa es una, ¿no? Uh -huh. La otra es, te voy a odiar hasta que me muera y después de mi muerte tú no te quiero ver en mi vida jamás. Eso. Uh -huh. Son como decretos, son ciertas amarres emocionales que haces en esta vida y entonces, ¿qué pasa cuando trasciendes?
sucede que vuelves a Ujú. encontrar a tu amor de tu vida y no, y al otro que le dijiste que de lo que se iba a morir ya no lo vuelves a encontrar, ¿o qué pasa? Las palabras tienen poder y tienen eco en el universo. Definitivamente. Entonces, y nos hacemos conscientes del poder que tenemos a través de ellas. Y así es como de repente haces votos kármicos. Eso que tú estás diciendo son votos kármicos, lazos kármicos. Si te voy a amar toda la vida y de repente dices tú, ay, ¿por qué en esta vida yo ya sé que fulanito que es mi amigo me va a transar, me va a fregar, pero ahí estoy y nunca le puedo negar un favor? ¿O por qué me siento esta obligada hasta quitarme el bocado de la boca para cuidarlo, defenderlo contra capa, a toda capa y espada, ¿no? Y pues sí, es que en alguna vida hicieron esa promesa, ¿no? Entonces, pues también incluso eso puedes regresar y ver cuándo le hice la promesa a esta persona, por qué tenemos como esa unión kármica. Y la otra es de te voy a odiar en esta y en otras vidas, pues creo que opera de la misma forma, pero en dirección contraria, ¿no? Y no es que no lo vayas a encontrar, probablemente sí lo encuentres, pero siempre se estén ahí repeliendo. O el universo es muy sabio y opera de muchas formas. Pudiera ser que alguien que te hizo daño en otra vida y un daño muy fuerte en esta vida resulte que es tu papá o tu mamá y su misión sea amarte incondicionalmente. Ándale. Uh Es -huh. que yo veo, ahora sí que yo veo la vida como estas telenovelas culebrones, ya sabes que les dicen en Sudamérica que están así todas torcidas, ¿no? Porque resulta que en otras vidas el que te mató y el que te hizo no sé qué y te degolló, resulta que es tu compadre de ahora y te tienes que llevar bien y de repente no sabes por qué hay como cierta energía que se repele, pero al final pues hay un lazo que te une y te vas a ir al hoyo y nunca entendiste por qué había algo que no cuadraba. Y de la misma forma, también seguramente te ha pasado que te encuentras a gente y solamente te sonríe y hay una atracción Uh que no se -huh. entiende por qué, pero te cayó bien y haces una amistad sincera, de casi casi son compadres de la nada. Digo, a mí me pasa muchísimo. Y bueno, a mí que soy de la risa fácil, entonces yo voy por el metro, en el camión, ahí les voy sonriendo y de pronto ya empiezas a platicar con la gente y posiblemente, y es que hay gente que, que te conoce de vidas pasadas. Y no sé si te ha pasado cuando platicas así, y yo te conozco. O sea, es que te me haces tan conocido, tan familiar. No sé de dónde, pues yo tampoco te he visto tan... ¿De dónde eres? ¿De Chihuahua? No, pues yo ni he ido a Chihuahua, pero pues bienvenido, compadre. Ahí aplica todo esto, ¿no? Sí, sí, o sea, a veces hacemos como citas acordadas, porque al respecto hay un autor que me encanta que es Michael Newton John. Él habla de un proceso que se llama vida entre vidas. Entonces, él maneja que nosotros como seres de luz también tenemos nuestras familias de luz. Ujú. Y cuando bajas, dices, bueno, pues ahora en esta vida voy a bajar con esta misión. Y mi reparto, el reparto de la obra es, a ver, tú, Chanita, vas a ser mi mamá, tú vas a ser el papá, tú me vas a hacer la vida de cuadrito, se arma la historia, ¿no? Y bajas. Y ya, pues llegando aquí, pues tú no llegas con esa conciencia, sino llegas en un estado sin memoria. Solamente vienes a encarnar aquí en la materia. Ajá. Y cuando haces esos acuerdos, a veces hacen como, y te voy a encontrar en tal momento, en tal estación, acuérdate cuando tire el pañuelo. Y a este respecto, a él pasó una cosa muy interesante, muy curiosa. Mi esposo, a mi esposo lo conocí cuando yo tenía como 11 años.
Entonces, ese día, el horóscopo decía, hoy conocerás al hombre de tu vida. Ah, Y yo, ¿qué es el hombre de mi vida? Tenía 11 años, pero sabía que ese día iba a conocer al hombre de mi vida a los 11 años. Y no nada más eso. A mí me gustaba mucho la leyenda de Narciso. Entonces, resulta que decía, pues yo cuando tenga hijos les voy a poner narcisos. Y además, yo creo que Narciso es guapísimo. Pues a los 11 años yo conocí a Narciso, mi esposo, y me enamoré de él. Entonces, pasó tiempo para que nos hiciéramos novios. Nos hicimos novios ya hasta que yo salí de la escuela, que ajá. crecí, que dejé las camisetas, porque él me llevaba 5 años. Entonces, pues era como la hermanita de su amiga y nada más. Y cuando yo llego a verlo, después de un buen rato, cuando ya estoy grande, ya una joven de 18 años, lo veo sentado y lo vi y dije, en esos ojos yo me puedo perder, son un mar en calma. Fue el pensamiento que me vino. Cuando empiezo a trabajar las terapias de regresión a vidas pasadas, una de mis regresiones, me encuentro como una mujer de piel oscura frente al mar en Nueva Orleans, no en Europa, en Nueva Orleans. Es que todo pasa Y en entonces, Europa o en Estados Unidos. Así son las películas. O en Estados Unidos o en Europa. Pero bueno, ok. Sí. bueno, y además era de piel oscura y de dinero. Ándale. Ok. Bueno, Es Nueva y Orleans. llega un hombre también de piel oscura, atractivo, alto, y yo estaba con una sombrilla, con esos vestidos así largos, Ay, qué padre. esponjados. Ajá. Y entonces estoy viendo hacia el mar y cuando volteo, él me dice, en esos ojos yo me puedo perder, son un mar en calma. Esto es poema. Era la frase, ajá, que era la que detonaba que esa persona era la que estaba destinada para mí, ¿no? Y cuando lo descubrí fue así como, todavía me emociono porque decía, pues sí, fue todo tan perfecto que fue un acuerdo de almas. Fue un acuerdo de almas al momento de bajar. Y como esas historias, tú encuentras muchas en que dices, nos vamos a ver tal día y se te va a perder la maleta y entonces voy a llegar y te voy a rescatar, ¿no? Y hay personas que llegan a tu vida en momentos especiales y que probablemente haya sido un acuerdo para encontrarse en esta vida. Wow. Pero se me hace tan increíble porque en este universo, en este mundo de posibilidades, el que te encuentres a tu alma, no sé si a esto le diríamos alma gemela o alma pactada, híjole, pues las posibilidades son una en un millón y sucede. Uh -huh. Entonces Y se me hace sucede. impresionante, se me hace impresionante esta situación. Sí, Pero sí, más, exacto. dime. No, 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 dime. No, que se me hace también muy impresionante el que, los estudios hacen, o sea, hay gente que se dedica a todo esto como tú y que nos puede facilitar el reencuentro con nosotros mismos. Y bueno, a mí se me hace, ahorita se me hace maravilloso, ya yo nada más espero ir a Querétaro para poder tener mi regresión y platicarles a todos ustedes que lo que era De yo, regresión. un jeque árabe. Ay, sí, ¿no? Pero está padrísimo todo esto. Y cuéntame, qué más podríamos encontrar al hacer las regresiones? ¿En qué otra cosa te puede ayudar tener este conocimiento? Y si en una familia, hablamos de papá, mamá, hijos, es bueno tener estas terapias para reconocerse y poder tener una mejor devenir, una mejor Compatibilidad. compatibilidad. Exactamente.
¿Existe esa manera de poder hacer este ejercicio? Sí, ha habido pacientes que han llegado, que dicen, oye, tengo una pésima relación con mi madre y me gustaría encontrar en una regresión a vidas pasadas, pues de dónde viene, ¿no? Esta relación. Entonces ya durante la hipnosis se dan cuenta que tal vez en otra vida no eran madre e hija, sino Ok. eran esposos, eran esposos, o a lo mejor fue alguien que le causó mucho daño y empiezas a entender de dónde viene ese sentimiento tal vez de abandono o de abuso o de intolerancia. Y sí les ayuda a mejorar sus relaciones. Ujú. Eh, También te puede ayudar, decíamos, a sanar tal vez dolencias físicas que no te explicas de dónde vienen. De repente fobias, de repente también cuando te hace falta alguna cualidad o quieres encontrar algún valor o algo que te ayude para superar una situación en esta vida. Por ejemplo, Ujú. eh, en una regresión hay una persona que decía, a mí me gustaría encontrar en una vida pasada las herramientas, el valor o el conocimiento para en esta otra ir como concretando mis proyectos. Ok. Porque me da miedo perder cualquier tipo de riqueza. Uh-huh. Y entonces te das cuenta que en una vida pasada, esta persona recibió una herencia y cuando iba a cobrar esa herencia, Ujú. lo ahorcan. Ah, ok. Pero bueno, todavía sigo teniendo ese miedo para acceder a mi riqueza. Y como que me falta algo más, bueno, se va a otra vida pasada y se da cuenta que en otra vida también lo asesinan por Ok. una herencia, en diferentes papeles. En una era como viuda, en otra era como, que era, no recuerdo la verdad, pero le habían dado la herencia. Y entonces en esta vida, cuando esta persona está en esa posibilidad de cobrar un testamento, dice, no, No no, quiero. no puedo. Seguramente me van a matarlo, asocia eso. Entonces es ayudarle a rescatar que eso sucedió en esa vida, pero no necesariamente va a suceder en esta Esta otra. vida. Ajá. Y porque es una Wow. prueba que se viene repitiendo vida con vida hasta que pierda ese miedo. Hasta que Y rompas muchas veces, ajá, link. Ok. y muchas veces estas pruebas ni siquiera son nada más de otras vidas, pueden ser incluso en esta propia vida Sí. que tú tengas experiencias que se repiten una y otra vez y no la superas hasta que te haces consciente de que tú tienes un miedo y de que es posible superarlo a través de tomar eh, conciencia de dónde procede. Uh-huh. Sí, esta Sí. parte, digo, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Yo, Uh-huh. ¿qué te digo? Además, creo que te había comentado, ¿no? Cómo viene mi mamá, se repite una historia muy parecida conmigo, se repite una historia muy parecida con mi hija, o sea, hay como ciertas características que se van repitiendo, solamente cambian el sexo de las personas, ¿no? O sea, de repente ya, o sea, en vez de hijo tuve hija, ya no soy mujer, ¿no? Soy hombre, pero casi es igual. Y entonces hay que romper este link para que no se repita, ¿no? Pero ya lo haces consciente, ya sabes que se ha repetido constantemente esta situación. Tengo algún amigo también donde situaciones de enfermedad que pasaron con su abuelo, con su mamá, con sus hermanos, así pom, y luego con él. ¿Qué pasa? Y bueno, te das cuenta que todo tiene como una carga energética que traes y quién sabe si por otras vidas también ya venían señalados y cuando ya te das cuenta de esta carga energética, bueno, ¿qué tienes que hacer? Pues entrar a esto que haces tú, Almita,
y poder descifrar y poder desarticular estas situaciones para que puedas tú transitar con otro chip. Es como hacer como un reseteo de tu chip y le limpian ahí tic, tic, y entra diferente. Ujú. Eso es lo que sucede, ¿no? Sí, exactamente. O sea, este es uno de los muchos caminos, porque también no es como el único ni Sí, tampoco la panacea. sí, claro. Habrá personas que resuenen con esta técnica, les interese y estén abiertos. Y también puede suceder que haya personas que dicen, sí, yo quiero una regresión a vidas pasadas, pero nada más lo están diciendo de aquí para acá, pero dentro de ellos no llegan con esa confianza o sienten Claro, miedo y entonces la experiencia, en lugar de ser una experiencia agradable, se puede volver tortuosa y sí, van a tener una resistencia así como, a ver si me hipnotizas, ¿no? Entonces, si es un camino, es una experiencia espiritual, no es para todos, es para aquellos que sí tienen el deseo y que vienen sin expectativas, porque también eso es muy importante. A veces las personas acuden a una sesión a vidas pasadas y vienen con muchas expectativas y creen que van a ver una película en 3D claro, y que van a estar ahí, ¿no? Haciendo y deshaciendo. Y la realidad es otra. La realidad es que nosotros nos comunicamos con el medio que nos rodea de diferentes formas, tenemos diferentes canales de conectar. Entonces habrá personas que son visuales y que a lo mejor en una experiencia de este tipo te dicen, veo esto, y tú como terapeuta hasta puedes inducir a que vea más cosas a través del lenguaje, de las órdenes, de sí, lo que claro, claro, vas claro, tomando. claro, Habrá otras que dicen, yo escucho, y no van a ver, a lo mejor, o ven como flashazos o como cosas muy rápidas, pero no van a ver toda la película. Entonces se van a ir guiando más acerca del oído, lo que están escuchando, y verán todo borroso. Y habrá otras más, como una servidora, que soy kinestésica, que yo me relaciono mucho con el medio a través del olfato y ok. a través de lo que pruebo, y ya de ahí los otros sentidos son los que se me desarrollan. Entonces, cuando estoy en una regresión, no veo, solamente estoy sintiendo en mi cuerpo. Así Mira, fue como en una regresión, yo sentía que estaba en una montaña con el frío tremendo hasta los huesos y que estaba como parada en unos tabiques. Entonces, ahí en esa vida estaba en el Himalaya, no estaba en Europa. Y, y entonces, eh, era un monje y iba contando así como diferentes experiencias en esa vida, pero a través de lo que sentía, porque de ver no veía, ¿no? Ya después con el tiempo y a través de muchas regresiones ya empiezas a familiarizarte y dejas que tu imaginación empiece a volar. qué Entonces, padre. sí, esta es una herramienta muy padre, pero te digo, no es el único camino. Y a las personas que les resuene, pues bienvenidos. Aquí, este es su espacio. Y bueno, se queda pendiente una regresión contigo y te voy a hacer a ver si es lo que esta información en algún momento tuve una regresión y me dijeron, bueno, yo dije que yo era un alquimista y estaba, o sea, así lo vi, con un gran caldero, casi casi me faltaban la nariz y el que barro, ya sabes, como Hermelinda Linda, con mis pompotas, pero no, o sea, me vi haciendo algo, como en una cueva con velas o con fuego así como puesto, interpuesto entre las velas, eso me acuerdo muchísimo. Y en otro momento recordé a un como alguien que vivía en un campo enorme, como en una montaña, como tal vez estaba como cuidando ovejas, una cosa así, porque veía hasta los animalitos. Pero se me hizo muy bonito esto porque no lo tenía yo consciente, estas imágenes. O sea, ¿de dónde saldrían estas imágenes? Más bien como bien lo hiciste, o lo haces tú, fueron inducidas en este hipnotismo y llegaron a mí. Y ojalá que tenga el gusto de poder estar contigo y recordar estos momentos, a ver qué hizo, a ver si ya hacía barbacoa
con esta persona que sabe del campo, o el alquimista, no sé, hacía también algunos, caldito de pollo, no sé qué había hecho ahí. Pero sería maravilloso poder tener esa experiencia contigo, Almita, tú que estás en Querétaro, para la gente que nos ve, que nos ve y está por allá, pues yo voy a poner los datos tuyos, tu Facebook, y también para quien quiera tener más información al respecto, bueno, Alma es maravillosa porque tiene muchísimo conocimiento y yo te doy las gracias desde mi corazón, desde el centro de mi corazón te doy las gracias porque nos estás dando mucha luz, mucho conocimiento y sobre todo desmitificar esto de la hipnosis, de las regresiones, porque son herramientas que todos podemos tener a la mano y ese es el simple hecho es conocerlas y que nos sirva para tener un mejor desarrollo, más humano en esta tierra, más de corazón y entender que aquí estamos para amar y no para hacer la guerra. Y entonces si a partir de ahí Ujú. entiendes cuál es tu relación con los demás, ya ganamos todos. ¿Vale? Gracias, Almita. Muchas gracias. ¿Algo que Hasta quieras luego. agregar? ¿Algo que quieras agregar tú? Yo estoy ya cerrando acá. ¿Algo? Sí, fíjate, había algo que iba a agregar. Adelante. Mm, en cuestión de regresiones, el trabajo de hipnosis, siempre les voy a recomendar, vayan con personas que sean confiables, que sean serias, profesionales, porque implica una gran responsabilidad guiar una regresión a vidas pasadas. Entonces, de repente, a mí sí me espanta ver esas personas que se anuncian que en un fin de semana te van a enseñar a hacer hipnosis y una regresión a vidas pasadas. Ok. Qué Eso interesante. me parece muy grave, porque son muchos detalles los que un hipnoterapeuta atiende en el momento de una sesión. Desde el lenguaje del cuerpo, desde cuáles son tus reacciones, desde que puedes revivir las sensaciones que tenías en esa vida. Y entonces es como aíslas a ese paciente, a ese consultante de esas sensaciones y además lo traes de vuelta sin esas molestias. Claro, sin descalabro. Eh, eh, ajá, entonces sí les recomiendo que busquen terapeutas que sean muy comprometidos, que sean profesionales y que no se hayan hecho al vapor, porque esto no se hace en microondas. El diplomado que tomé fue bastante serio, duró 2 años y ha sido un monitoreo porque todavía hoy en día, aún después de 12, 14 años, sigo en contacto con mi maestra y siempre está enriqueciendo nuestro hacer profesional. Entonces, sí, eso es yo creo que la recomendación más importante. Quedan muchas cosas porque el mundo de la hipnosis es bastante amplio, hay tanto por contar, tanto por hacer, que bueno, pues ahí les dejo y si tienen alguna duda, algún comentario, pues ahí en tu página me la pueden hacer llegar y si no, también me pueden conectar en mi Facebook como Almadelia Lévaro Serafín. Y tengo también una página que se llama ION, no le doy mucho movimiento, pero esa página es la que representa a mi centro holístico, que es donde doy terapias de angeloterapia, Reiki, también que tomé clases de Reiki, soy Master Reiki con nuestra querida maestra Liliana Maresca, que seguramente me va a ver y que le mando un besote. Claro que sí. Y, y tanatología. Trabajo el manejo de duelos, de pérdidas, entre otras cosas. Entonces, ahí en Ayón, ahí también me pueden dejar mensajes. El que más contesto es el de Amadelia Lévaro Serafín. Ujú. Y bueno, también puedes darles mi WhatsApp. Claro que sí. Con todo el amor te agradezco nuevamente, mi querida Nadelia. Y estamos en contacto. Seguramente nos vamos a ver en otra ocasión porque sabes muchísimo y hay que saber de todo lo que sabes tú. Entonces, gracias nuevamente. Te invito próximamente a estar en este 2021. Seguramente vendrán muchas sorpresas también. Esperemos que positivas todo y, y estarás allá con nosotros. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta.
Hasta luego a todos. Cuídense mucho. Gracias. Namaste.